Hola, en este video vamos a trabajar con la función afín nuevamente y vamos a ver sus propiedades. Y además vamos a ver el concepto de función lineal, que es un caso particular de función afín. Repasamos primero la definición de función afín. Una función es afín cuando su dominio es R, el conjunto de los números reales, su codominio también es el mismo conjunto, y la expresión analítica, la fórmula de la función, es de esta forma. Es f de x igual a un número real por x más otro número real. Acá está escrito que b son números reales y la condición es que a no puede valer 0. Una función es afín entonces cuando está definida de R en R y es de la forma, en su expresión analítica, la imagen de un valor x, un número distinto de 0 por x más otro número. Ya vimos que el primer número, el que multiplica por x, se llama coeficiente de x, coeficiente principal o coeficiente del término de primer grado. Y b se llama término independiente. En particular, si b vale 0, si el término independiente de una función vale 0, además de ser afín, la función se dice que es lineal. Son funciones que quedan de esta forma. Un número distinto de 0 multiplicado por x. Y no tienen término independiente. Vamos a ver algunas propiedades que la mayoría se deducen de los ejercicios que mandé a hacer la semana pasada. Una propiedad muy importante es que la representación gráfica de una función afín siempre es recta. Si ustedes están por hacer la representación gráfica de una función afín, hacen la tabla de valores, diagraman los puntos en el diagrama cartesiano y van a trazar y ven que algún punto no queda alineado con los otros, revisen por qué hay error. Siempre la representación gráfica de una función afín es recta. Eso es una propiedad. Otra propiedad con relación a las raíces, por ser la gráfica una recta, al eje de las x lo va a cortar en un punto solo. Además, cuando ustedes van a calcular las raíces de una función afín, les queda una ecuación de primer grado. Por lo tanto, siempre tienen una raíz. Solo una. Vamos a poner así mejor. Tienen una única raíz. ¿Tienen raíz? Siempre tienen raíz y siempre tienen una sola. Ya vimos cómo calcular. Si ustedes tienen dada la fórmula, acá yo lo voy a hacer en forma genérica. Para hallar la raíz de una función cualquiera se iguala a la función a 0, que en este caso queda a x más b igual a 0. El término independiente lo transponen, despejan acá, queda que x igual a menos b sobre a. Si de ahora en adelante tienen que calcular la raíz de una función afín, determinar la raíz y no quieren resolver toda la ecuación, se pueden aprender de memoria esta fórmula. La raíz siempre tiene la forma el opuesto de b sobre a. Lo anoto ahí. Voy a borrar esto y voy a poner un ejemplo que lo voy a borrar inmediatamente porque estoy formalizando, entonces no quiero que queden ejemplos. Pero si ustedes tienen esta función y quieren determinar la raíz, como ya vimos, hacen 2x menos 6 igual a 0 y resuelven la ecuación obtenida. Si no quieren hacerlo mediante resolución de ecuación y tienen buena memoria y pueden memorizarse esta fórmula, saben que la raíz es el opuesto de b, o sea, el valor b de la función, pero con el signo contrario. Acá b vale menos 6, así que pongo más 6, dividido entre a, y a vale 2. Así que la raíz de esta función es 3. Ahí lo hice con la fórmula sin resolver la ecuación. Otra cosa que pudieron haber notado entre las conclusiones que sacaron es que el valor b, el término independiente, da un dato importante de las gráficas. Y tiene que ver con el punto de corte del gráfico con el eje de ordenadas. Es decir, si ustedes miran en todas las gráficas que hicieron, el punto de corte de la gráfica con el eje de ordenadas, ese punto tiene coordenadas 0 la primera, ya lo sabemos, y la segunda, el valor de y que está acá, coincide con b, con el término independiente de la función.
Es decir, si yo tengo f de x igual 2x más 5, cuando haga la gráfica yo sé que esa función corta al eje y en el punto de coordenada 0, 5. O sea, en el valor de y igual a 5, por ese punto. El término independiente siempre indica el corte con el eje de ordenadas. En particular, las funciones lineales, las que no tienen término independiente o que vale 0, pasan por el punto 0, 0, que eso también pasó en un ejercicio. Entonces, las funciones lineales pasan por el origen. Si no les gusta poner el origen de coordenadas, pueden poner el punto de coordenadas 0, 0 entre paréntesis. Otra cosa que pudieron haber notado a partir de las gráficas que tuvieron que hacer es que algunas crecen y otras decrecen. Y eso depende del coeficiente, porque el coeficiente, acá yo abrevié, el coeficiente A, el coeficiente de X de la fórmula, es la pendiente de la recta, de la gráfica. ¿Qué quiere decir la pendiente? La pendiente de una recta es un número que indica cuánto varía la y cuando la x varía una unidad. Por ejemplo, acá si va de 1 a 2, esto está fuera de escala, pero para que ustedes entiendan. Si acá esto, desde 1 hasta 2, la y subió, o en este caso sube, 2, entonces A es el coeficiente principal de la función que está representada acá. Vamos a poner otro ejemplo, a ver si queda más claro. Tengo una función así. ¿Qué quiere decir que el coeficiente principal sea menos 3? Que cada vez que yo tome un valor de x y un valor siguiente a x, la y, en este caso para esta función, como es menos 3 es variación negativa, o sea que va a bajar. La y va a bajar. En una unidad acá va a bajar 1, 2, 3 lugares. Esto sería una pendiente que corresponde a menos 3. Por lo tanto, si el coeficiente es negativo, la pendiente es negativa y por lo tanto la función decrece. Y si el coeficiente es positivo, la pendiente es positiva y la función crece. Entonces, si el número a, el coeficiente de x es mayor que 0, acá puedo poner así, porque a algunos les cuesta entender lo de los signos mayor y menor. Si el coeficiente es positivo, entonces la función es creciente. Y si el coeficiente es negativo, la función es decreciente. Y eso incide en el signo de la función, porque si es creciente tiene un signo y si es decreciente tiene otro. Así que el signo depende de A también. Entonces, si A es positivo, el signo va a tener esta forma. ¿Se acuerdan que va a la raíz? Que ya sabemos que tiene una, siempre tiene una y es menos b sobre A. Así que la raíz, en un ejercicio ustedes acá no ponen menos b sobre A, ponen la raíz de la función, lo que les haya dado. Como hoy que nos dio 3, ponen 3. Ahora, si A es mayor que 0, es una función creciente. Si es creciente, la recta viene así. Por lo tanto, antes de la raíz viene por debajo del eje de las x. Por lo tanto, está tomando valores negativos. Y después de la raíz pasa para arriba del eje de las x. Por lo tanto, empieza a tomar valores positivos. Razonando análogo, si el número a es negativo, la función decrece. Si decrece, primero toma valores positivos y después va a tomar valores negativos. Bueno, y vamos a ver dos propiedades más, que estas ya no era tan sencillo deducirlas de las actividades, porque para poder deducir esto habría que graficarlas en un mismo diagrama de ejes. Si dos funciones afines tienen el mismo coeficiente, el mismo valor de A, sus representaciones gráficas son, pensemos lo siguiente, si tienen el mismo coeficiente, dijimos que el coeficiente es la pendiente de la recta, por lo tanto tienen la misma pendiente, y dos rectas que tienen la misma pendiente son paralelas.
Es decir, que por ejemplo, acá sí voy a poner un ejemplo. Tenemos dos funciones afines, o sea, dos funciones definidas de R en R, eso no lo voy a poner por un tema de espacio. Y otra función g de x. Si las dos tienen el mismo coeficiente de x, el mismo valor a, entonces las gráficas, si las hiciéramos a las dos en un mismo diagrama cartesiano, las gráficas quedan paralelas entre sí, son dos rectas paralelas. Otra, si dos funciones afines tienen coeficientes opuestos en signo, ya no es este caso, o sea, uno positivo y uno negativo, e inversos en valor absoluto. Dos números son inversos cuando su producto es 1, exactamente 1. Entonces tiene que ser uno con signo positivo y otro con signo negativo, y los coeficientes entre sí multiplicados tienen que dar 1. Entonces, en ese caso, las representaciones gráficas quedan perpendiculares. Vamos a poner acá menos 0,8. Y g de x igual 1,25 por x más 7. Cuando pase eso de que tenga signos opuestos y valores absolutos inversos entre sí, en ese caso las gráficas son perpendiculares. Es decir, se cortan, pero además de que se cortan formando ángulos rectos. Gráficamente, para verlo, tienen que estar hechas las dos gráficas en un mismo diagrama de ejes cartesianos, pero además las escalas de los dos ejes tienen que ser la misma. Es decir, si yo hago la gráfica, tengo que usar la misma escala en el eje X que en el eje Y. Porque si cambio la escala en uno de los dos ejes, estoy deformando. Entonces deformo los ángulos también. Si yo tengo dos funciones afines, entonces, que en signo los coeficientes son distintos, eso acá se cumple porque este es negativo y este es positivo. Y en valor absoluto, el producto da 1, exactamente 1, entonces las gráficas de esas dos funciones son perpendiculares. Vamos a hacerlo acá, 5 por 8, 40. El 0 me llevo 4. 8 por 2, 16 y 4, 20. Me llevo 2, 1 por 8, 8 y 2, 10. Y 3 lugares después de la coma. Tiene que dar justito 1. Esto lo hacen con calculadora ustedes. Yo no tengo calculadora a mano. Pero ustedes, para ver si dos funciones afines tienen gráficas perpendiculares sin tener que hacer la gráfica, miran lo siguiente. Miran los coeficientes. Primera cosa, tienen que tener signos opuestos para que una decrezca y la otra crezca. Y segunda cosa es que tienen que ser números inversos entre sí. Inversos quiere decir que multiplicados dan 1, exactamente 1. No puede dar 0,99 ni 1,001. Tiene que ser 1 exacto el producto. Si se cumplen esas dos condiciones, entonces las gráficas de las dos funciones son perpendiculares, como es este ejemplo que está acá. Y con eso terminamos con las propiedades.